chicas, empezamos la resolución de 3 ejercicios relacionados con las magnitudes, celeridad y velocidad en cinemática. En este primer ejercicio nos dice que un ciclista recorre la pista circular que tenéis aquí representada en rojo y que tarda 7 segundos en ir del punto A al punto B. El radio de la pista es de 50 metros y nos dicen que calculemos tanto la celeridad media como la velocidad media, o bueno, en este caso el módulo de la velocidad media, entre ambas posiciones. Y al final nos preguntan que reflexionemos sobre por qué son diferentes y se obtiene diferente valor en cada caso. Bien, vamos a empezar por la celeridad media. La celeridad media ya sabéis que se trata de una magnitud escalar que se calcula simplemente dividiendo el espacio recorrido sobre la trayectoria, que es precisamente el que yo estoy señalando aquí, es decir, este segmento de circunferencia, entre el tiempo que ha tardado el vehículo o el cuerpo en describir dicho segmento, en describir dicha trayectoria. Bien, delta ds ya sabéis que es una magnitud escalar, como ya he dicho, y se calcula en función del tipo de trayectoria que describa el cuerpo. Bien, en este caso, para poder calcular ese segmento circular, esos metros que definen ese segmento circular, simplemente tengo que pensar o tengo que entender que si yo calculo la longitud de una circunferencia y divido ese valor entre 4, yo lo que obtendré será precisamente el valor de ese espacio recorrido en ese cuarto de circunferencia. Es decir, simplemente dividiendo la longitud de una circunferencia entre 4, yo lo que voy a obtener va a ser precisamente el valor de ese delta ds. Bueno, si yo opero, simplemente lo que obtengo es 78,5 metros. Es decir, ese es el espacio que recorre el cuerpo sobre esa trayectoria. Pues bien, simplemente entonces sustituyendo valores, 78,5 entre los 7 segundos que tarda el vehículo en recorrer o en describir ese trozo de circunferencia, pues obtenemos un valor de 11,2 metros por segundo. Para calcular la velocidad media tenemos que proceder de forma algo diferente. Bueno, sabemos que la velocidad media es una magnitud vectorial que se calcula simplemente dividiendo el vector de desplazamiento que ha descrito el ciclista o el vehículo en este movimiento entre el tiempo que ha tardado dicho ciclista en recorrer o en definir ese vector de desplazamiento. Ya sabéis que el vector de desplazamiento simplemente se obtiene de una resta de vectores posición. Tendremos que definir cuáles son esos vectores posición para poder restarlos y para poder obtener lo que realmente nosotros queremos. Bien, vector posición inicial. Bueno, pues el vector posición inicial no es ni más ni menos que el vector que define la posición del ciclista en el punto o en el instante de tiempo en el que se empieza a estudiar el movimiento. Bien, ese vector ya sabéis que se obtiene si uniendo el origen de mi sistema de referencia con el punto en el que se encuentra en el instante igual a 0, y en este caso pues lo que obtenemos es un vector posición inicial tal cual tenemos ahí. Este vector posición inicial va a poder ser obtenido de forma vectorial, entendiendo que la longitud de este vector es precisamente el radio de la pista, que en este caso son 50 metros, y como un vector que está dirigido en la dirección y sentido positivo del eje Y, pues para obtener la expresión vectorial de ese vector, simplemente la expresión analítica de ese vector, simplemente lo que tendremos que hacer es añadir a esos 50 el correspondiente vector unitario que define su dirección y sentido. Procedemos de la misma manera con el vector posición final, que en este caso es este que yo estoy dibujando aquí, y para obtener su expresión vectorial hago exactamente lo mismo que he hecho en el caso anterior, es decir, la longitud de ese vector con su correspondiente vector unitario que define su dirección y sentido. Por lo tanto, simplemente tengo que restar vectores, 50i menos 50j en la parte de arriba y abajo, y en el denominador pues los 7 segundos que tarda en definir ese vector de desplazamiento. Bien, simplemente pues haciendo la correspondiente recta obtenemos el vector velocidad media, en este caso, bueno, aproximadamente 7,15i menos 7,15j, y todo esto acompañado de las unidades de la velocidad media. Ese vector de desplazamiento que yo he definido en el numerador de esta fracción es un vector que se obtiene simplemente uniendo las posiciones inicial y final de esta manera, ¿vale? Esto sería delta de R, y ese es el vector que nosotros hemos utilizado en el numerador de esta fracción para calcular la velocidad media. Simplemente, por último,
para calcular el módulo de ese vector velocidad media tendría que hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes cartesianas al cuadrado y operando obtendríamos pues, aproximadamente 10,1 metros por segundo. Vemos que efectivamente este valor obtenido no coincide con el valor obtenido en el apartado A, en el cálculo de la celeridad media, porque como se observa en este movimiento, podemos concluir o podemos decir o afirmar que delta de S es distinto al módulo de delta de R y por lo tanto C sub M será diferente al módulo de V sub M. ¿Por qué son diferentes? Precisamente por esto, por la diferencia que existe entre el espacio recorrido sobre la trayectoria y la longitud del vector de desplazamiento descrito en este movimiento. Bueno, en esta ocasión trabajamos con la magnitud velocidad instantánea. Me dan el vector posición de un móvil, que es este que tenemos aquí, en función del tiempo. Ya sabéis que los vectores posición en función del tiempo constituyen lo que se conoce con el nombre de ecuación vectorial de movimiento y a partir de ella me dicen que determine la expresión del vector velocidad instantánea y ese vector en el instante de tiempo t igual a 2 segundos y su módulo. Bien, para calcular los vectores velocidad instantánea simplemente lo que tenemos que hacer es derivar la expresión de esa ecuación vectorial de movimiento, es decir, derivar la expresión del vector posición en función del tiempo. Si domino la derivación de funciones matemáticas, no tendría por qué tener en principio ningún problema a la hora de hacer esta operación. 4ti más j metros por segundo. Esta es la expresión del vector velocidad instantánea. Veis que es un vector que depende del tiempo, por lo tanto podremos hablar de una velocidad instantánea variable. En el apartado B me dicen que calcule el vector velocidad en el instante t igual a 2. Luego simplemente tendría que sustituir donde pone t, poner 2 y operar para obtener el correspondiente vector en este tiempo, es decir, 8i más j metros por segundo. Para calcular el módulo de este vector velocidad en ese instante de tiempo concreto, simplemente, como ya sabéis, obtenemos en este caso 8,1 metros por segundo. Es decir, se trata del módulo del vector velocidad instantánea en el t igual o en el tiempo igual a 2 segundos, en t igual a 2 segundos. Para cualquier otro tiempo el valor sería distinto al que hemos obtenido aquí porque efectivamente, como hemos comprobado, se trata de un vector que depende de t.